Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este miércoles 6 de noviembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar. Como es costumbre, la tarde de hoy, un plan para dividir a la unidad, al cooptar o sobornar a algunos diputados para que respalden un fraudulento adelanto de elecciones parlamentarias en Venezuela, denunció el senador republicano por Florida, Marco Rubio, en sus redes sociales. En su opinión, el Consejo Nacional Electoral va a manipular los votos para garantizar que el régimen tome el control de la Asamblea Nacional. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. El dirigente norteamericano se pronunció un día después de la conformación de una comisión en el Parlamento venezolano para nombrar un comité de postulaciones electorales con la participación de diputados del PSUV. Por cierto, el presidente de la Constituyente Comunal y vicepresidente de esta organización aseguró que el oficialismo participará en los comicios parlamentarios con o sin la oposición. Lo comentaremos a lo largo del programa el día de hoy. Varios datos. PDVSA redujo a $800 millones la deuda con la rusa Rosneft. No tienen dinero para comprar alimentos y medicinas, pero sí para pagar a los rusos, esto lo decimos nosotros, y una caída del 70% del Producto Interior Bruto acumulada de nuestra economía entre 2013 y 2019, calcula la firma Ecoanalítica. A las 5:30 hablaremos ampliamente acerca de estos temas. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos en la línea telefónica a nuestra primera invitada, la magistrada Blanca Rosa Mármol de León. Es magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, forma parte del equipo de esta casa de RCR en el programa Buen Provecho. Doctora, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Gracias a ti por la invitación y saludos a todos quienes nos escuchan. Pues mucho interés de conocer su opinión acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas en la Asamblea Nacional. Comentábamos opinión política del senador republicano Marco Rubio. Él denunció en sus redes sociales que, en su opinión, hay un plan para dividir a la unidad, cooptar o sobornar a algunos diputados para que respalden un fraudulento elecciones parlamentarias en nuestro país. Yo le pediría un comentario de su parte con relación a este tema. Sí, fíjate, es indudable que ese no es el plan que se nos presentó y que tenemos para la recuperación de la institucionalidad en Venezuela desde que se estableció la figura del presidente encargado, que es constitucional, presidente constitucional, y lo primero era pues el cese de la usurpación, y las elecciones siempre estaban en el último y en el tercer lugar, porque era mediante el gobierno de transición. Es aquí que de pronto entonces nos encontramos, bueno, desde hace rato, porque lo venían anunciando veladamente, que ya estamos en elecciones. Y lo peor de esas elecciones es que las pretensiones del régimen son que se adelanten las parlamentarias, que bajo ningún respecto, ni legal ni constitucionalmente, corresponden, porque este periodo se vence el año próximo. De manera que en ningún caso eso es una opción conveniente para nosotros como oposición o como resistencia democrática, porque ese es el único poder legítimo que nosotros tenemos y no hay nada en el mundo que pueda explicar que nosotros lo entreguemos. Eso por una parte. Por otra parte, también ese comité de postulaciones, del cual ayer se constituyó parcialmente con participación de personas de los diputados, pues, del régimen, que se incorporaron ahora tardíamente, después de más de 2 años de ausencia y de abandono del cargo y de sus responsabilidades en la Asamblea Nacional, es absolutamente inconstitucional, porque ellos son unas personas que no cumplieron sus responsabilidades y ahora pretenden y fueron aceptados y recibidos por nosotros, digamos, por nuestros representantes, y pretenden entonces ir a un comité de postulaciones de un presunto CNE que llenaría
los requisitos constitucionales para nosotros superar esta situación en la que nos encontramos. Realmente es apabullante porque nosotros sabemos que hay una vía, bueno, en el caso concreto mío, de quien les habla, yo pienso que la expresión directa de la ciudadanía es la vía. Yo pienso que la expresión de la ciudadanía ha sido intersectada de muchas maneras y muy especialmente por quienes nos representan, que son los miembros de la Asamblea. Porque en este caso, concretamente, María Alejandra, de lo que estamos hablando, yo pienso honestamente que hay una intersectación de nuestra voluntad, porque los venezolanos no queremos eso. Nosotros no queremos un comité de postulaciones formado de esa manera. Nosotros no queremos que estos diputados, sedicentes diputados que abandonaron el cargo y que después se fueron a la constituyente a allanar la inmunidad parlamentaria de Guanipa, que está con ellos en la Asamblea, formen parte, ¿verdad?, de un presunto comité de postulaciones para unos rectores de un CNE, en el entendido de que eso sería lo que nos llevaría a solventar la situación venezolana. La situación venezolana no se solventa así, porque el CNE requiere una ingeniería interna, lo he dicho muchas veces, no basta con el cambio de los rectores, hay muchas cosas que arreglar, también por supuesto el REP, y el cese de la usurpación está pendiente. El cese de la usurpación no se ha hecho. De manera que, bueno, los votos salvados de la fracción 16 de julio fue muy elocuente al respecto y yo lo comparto plenamente. Bueno, doctora, yo tengo que preguntarle, y lo he compartido con diputados, especialistas, abogados, sobre este regreso de los diputados del PSUV / constituyentes o exministros, el caso concreto de los que forman parte de este órgano del Partido Socialista Unido de Venezuela, probablemente tendrán que responder en el futuro por usurpación de funciones y la designación del poder moral en pleno, incluyendo el fiscal y un aparato de represión que continúa en marcha. Yo le pediría un comentario porque da la impresión, aunque algunos diputados de la unidad lo han negado, que existe algún tipo de negociación para permitir esta situación y que estos dirigentes que han perseguido a los que fueron en su momento colegas parlamentarios y han designado, insisto, todo este aparato que funciona en nuestro país, bueno, ahora tengan palabra, voz y voto para la designación de un órgano que será fundamental seguramente en el futuro como el Consejo Nacional Electoral. ¿Qué puede decirnos? Sí, yo creo que sí, que dices bien que no se puede, como te digo, los derechos no se pueden negociar. Y en la politización de lo que son vamos a decir, las disposiciones constitucionales, se pueden cometer graves errores contra la democracia, porque la base de la democracia es la vigencia de las instituciones y la Constitución. De manera que esto de que, dependiendo de la situación y del momento político, se haga como una especie de perdón o de indulto o de una actitud, digamos, comprensiva y complaciente en vista a lograr un objetivo, eso es un asunto que es político y eso se puede hacer, se puede manejar, digamos, políticamente un asunto del país en tanto y en cuanto no se vaya contra las prescripciones constitucionales y contra los derechos de los ciudadanos. En el caso concreto, los ciudadanos venezolanos hemos sido maltratados en nuestros derechos, se nos han violentado los derechos humanos en todos los aspectos y de pronto aparecen las personas que han tenido una actividad muy importante en eso, desempeñando estas funciones que irían presuntamente orientadas a la recuperación de la democracia. Esto es absolutamente incoherente y es inadmisible, de manera que yo creo que eso es de las cosas que justifican que se le consulte a la gente directamente lo que quiere y lo que cree que debe hacerse en Venezuela, porque estas elecciones en Venezuela la gente no las quiere. Esta designación de ese comité de postulaciones
y más aún en la forma en que se hizo en Venezuela, la gente no las quiere. Entonces por eso yo siempre digo, preguntémosle a la gente, vayamos a una consulta plebiscitaria, preguntémosle si quieren eso, si quieren que continúe detentando el poder quien adelantó las elecciones, si queremos ir a un comité de postulaciones en esos términos, si queremos elecciones y que haya primero un gobierno de transición, como es lo lógico y como tiene que serlo para que se puedan recuperar las instituciones. Esas preguntas hay que hacérselas a la ciudadanía, porque las respuestas que nosotros estamos viendo de los diputados y en la Asamblea nos satisfacen. Bueno, de hecho, conversando con diputados de la Unidad, muchos nos han advertido, es que nosotros no reconocemos a la constituyente comunal. Sin embargo, esta constituyente, este órgano, ha tomado decisiones y en la práctica han tenido consecuencias y han terminado en algunos casos en violación de derechos humanos, no solo de parlamentarios, de ciudadanos en general. Ahora mismo recuerdo el caso del capitán Acosta Arévalo, que clama al cielo. Allí se acusó a unos efectivos, aparentemente por homicidio, pero sin intención. Luego que llevaron a este oficial, que lo golpearon hasta la muerte, y un caso que figura, por cierto, en el informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas sobre nuestro país. Yo le pedí un comentario en torno a este tema. Yo insisto con esto de la responsabilidad porque los diputados de la Unidad aseguran, bueno, nosotros no reconocemos el órgano a la constituyente y los que están allí del PSUV fueron electos diputados en su momento, entendemos que forma parte de una negociación o, digamos, un intento de acercamiento con el oficialismo, pero a la larga, le pregunto, doctora, si estas personas no tendrán que responder por tantas cosas que han ocurrido en nombre de este órgano oficialista que se creó para asumir las atribuciones de la Asamblea Nacional. ¿Qué puede decirnos? Sí, exactamente. Dice muy bien cuando dice que este órgano oficialista se creó con la intención de asumir las funciones de la Asamblea Nacional. Exactamente, el único objetivo y la única finalidad de esa constituyente es destruir la Asamblea Nacional, disolverla, acabar con sus atribuciones. De hecho, nosotros acabamos de referirlo recientemente. Bueno, yo lo referí, el allanamiento de la inmunidad de Guanipa. Entonces, están sentados en la Asamblea y después se van a la Constituyente para allanarle la inmunidad a los diputados. Quiere decir que sí hay consecuencias, como tú bien dices, de la actividad de ellos en esa Constituyente, reconocida o no. Entonces, es bueno recordar a quienes nos escuchan que el ejercicio de la función pública genera responsabilidad personal. Y el que ejerce funciones públicas, sean de la Asamblea o sean de los tribunales o sea de la constituyente así llamada, mal conformada, nula, írrita, como queramos decirlo, pero que tienen consecuencias en la realidad, tienen que responder personalmente. La responsabilidad es a título personal. Le pregunto, magistrada, doctora Blanca Rosa Mármol de León, sobre esta declaración que ofrecía el presidente de la Constituyente Comunal. Sabemos que hay varios factores que hacen vida en el oficialismo. Él decía hoy que participe o no la oposición en los comicios parlamentarios del próximo año, esto va a ser una realidad y ellos evidentemente sí estarán. Yo le pediría un comentario en torno a este tema. Sí, bueno, eso es lo que siempre han hecho. Eso fue lo que hicieron cuando adelantaron las elecciones presidenciales, sin notificación ninguna, convocadas de una manera írrita por esa constituyente que también es írrita y en consecuencia todo lo que de ella se derive es nulo, y ellos siempre siguen adelante. Cuando digo ellos me refiero a quienes están detentando el poder en este momento, realizando actuaciones que son supuestamente o presuntamente democráticas, pero que en la realidad no lo son, porque cuando las actuaciones no tienen la participación de la ciudadanía, no son democráticas. Y la soberanía, debemos recordarlo siempre, reside en el pueblo. Y si el pueblo, si la ciudadanía no participa, si son sectores, si son parcialidades, eso no tiene validez y seguirá siendo írrito, de manera que se podrán llevar a cabo los eventos de cualquier naturaleza, especialmente electoral, que son los que estamos analizando en este momento, a la fuerza, como quieran, contra viento y marea, pero la validez sigue siendo cuestionada. Para que tenga validez,
tiene que ajustarse a lo que está establecido en la Constitución Nacional, y ese es el punto. Por eso que nosotros insistimos siempre en que la ciudadanía debe expresarse directamente, porque en ella reside la soberanía. La soberanía nos está siendo interceptada y nos está siendo conculcada porque se actúa en nombre de ella, pero no por ella. Y no nos expresamos los ciudadanos de manera directa. Por eso, bien haría Guaidó si el 16 de noviembre, cuando saliera a la manifestación que le está convocando, que todavía no sabemos para qué, convocara a una consulta plebiscitaria, consultándole a todos los venezolanos si quieren ponerle de una vez por todas fin a este régimen y si están dispuestos a que, inclusive, de ser necesario de no acatarse la decisión de la soberanía popular, se acepte una intervención internacional para hacerla valer, porque es en protección ya de los derechos humanos de todos los venezolanos. Doctora Blanca Rosa Mármol de León, gracias como siempre por atendernos, acompañarnos, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, forma parte del equipo de esta casa en el programa Buen Provecho. A esta hora vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescibe.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Vilap Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Vilap Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Vilap Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. El tema sanciones no ofrece certidumbres. Uno no puede saber si de aquí a un año el tema de las sanciones van a ser efectivamente mella sobre el quien tienen que hacerla, que es sobre la cúpula del régimen de Maduro. Pero eso no indica que antes de que usted haga el mandado, usted va a comenzar a ser profeta del desastre, es decir, no, bueno, no, porque Cuba no, bueno, eran otros tiempos, y eso lo hemos hablado muchísimo acá. Pero el tema es así, de aquí a un año veremos qué pasa con las sanciones. Amigos que nos escuchan, ustedes verán en los próximos meses que se va a abrir un espacio para que más de uno que se confesaba hace meses como el más enguerrillado opositor, usted lo ve hablando de lo mala que son las sanciones, porque las sanciones tocaron a su puerta. Y así nos va, pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y justo conversamos hace algunos minutos acerca de la persecución política, el aparato represivo del Estado contra los ciudadanos, pero también contra los diputados de la Asamblea Nacional. Uno de ellos se encuentra como huésped hace, me parece que 2 años exactamente, en la residencia del embajador de Chile en Caracas. Se trata del diputado Freddy Guevara. Nos acompaña en esta parte del programa la novia del diputado Freddy Guevara, Ariana González. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchas gracias a ti por el espacio. Mucho interés de conocer cuál es la situación del diputado Freddy Guevara, luego de 2 años, entiendo, como huésped en la residencia del embajador de Chile en Caracas. Te escuchamos.
Bueno, sí, han sido 2 años de mucha incertidumbre. Desde que ingresó allí, bueno, supimos cuándo entraba, pero realmente no sabemos cuándo va a salir. Freddy tomó la decisión de quedarse desde ese espacio de lucha. Él cree que, bueno, hay un liderazgo importante afuera y él hace 2 años tomó la decisión de mantenerse en calidad de huésped en una embajada, pues cree que desde allí puede aportar mucho más para la lucha. Como te digo, han sido 2 años muy, muy difíciles, sobre todo porque, bueno, su familia también ha estado afectada por esta separación. Mucha gente me pregunta cómo, bueno, o me dice, me comenta, bueno, pero él está bien, gracias a Dios no está en el SEBIN, por ejemplo. Y sí, la verdad es que gracias a Dios que no está en manos de operadores del régimen. Sin embargo, nadie puede estar bien mientras no estén libres. Que Freddy está en la residencia del embajador de Chile no quiere decir que bueno, que pudiera estar mejor o que tiene de repente algunos beneficios. No, en lo absoluto. Freddy perdió su libertad y, como decimos, preso ni en jaula de oro, ¿no? Ahora, Ariana, estábamos hablando justo en el corte anterior con la doctora Blanca Rosa Mármol de León, porque el periodo de la Asamblea Nacional electa por 14 millones de venezolanos en 2015 vence el próximo año. ¿Cuáles son los planes del diputado Freddy Guevara? No sé si cambiaría su estatus una vez que pierda su investidura como diputado electo. ¿Qué puedes compartir con nosotros? Bueno, el plan A de Freddy, el plan B y el plan Z es luchar. Es decir, Freddy todos los días de su vida está dedicado a la lucha, está dedicado a apoyar desde algún teléfono, conversando directamente con el presidente Juan Guaidó. Es decir, Freddy, su única opción en este momento es luchar. Y creo que además debe ser la única opción de todos los venezolanos, porque si nosotros pensamos que esto pudiera extenderse a algo mucho más, pues yo creo que va a ser muy difícil que cambiemos nuestra realidad. Freddy lo que siempre manifiesta cada vez que tiene la oportunidad, que tenemos la oportunidad de hablar es, bueno, que sigamos, que avancemos, que podamos hablar con la gente, que la gente pueda sentir la confianza que se está haciendo todo lo posible para que el cambio llegue más pronto que tarde. Ahora, Ariana, tengo que preguntarte, bueno, entiendo que tu respuesta es que va a continuar en el país, pase lo que pase, aunque pierda su investidura el próximo año como diputado de la Asamblea Nacional, ¿correcto? A ver, sí, hoy en día Freddy no tiene planes de cambiar su estatus, ni mucho menos, ¿no? Allí se mantiene y allí se mantendrá. Yo te preguntaría, Ariana, ya esto es una opinión personal, sobre lo que está ocurriendo con la Asamblea, con la Constituyente. Estamos hablando de dirigentes que han perseguido justamente a parlamentarios de la oposición, como tu novio, como el diputado Freddy Guevara, dirigente de Voluntad Popular. Yo te pediría un comentario en lo personal con relación a este tema. ¿Cómo ves tú? Es decir, no sé si han tenido oportunidad incluso de conversarlo, este acercamiento entre diputados de la Unidad, diputados del PSUV, también constituyentes que han perseguido, insisto, a dirigentes de la disidencia en nuestro país. ¿Qué puedes decirnos? Mira, la verdad es que yo no manejo, yo no formo parte del equipo de la Asamblea Nacional, no soy diputada. Sin embargo, lo único que puedo decir con respecto a la persecución que ha habido por parte del régimen a todo aquel, haya estado en sus filas o no, a todo aquel que tenga una opinión distinta, pues es repudiable. De hecho, en días pasados enviamos un mensaje a todas las víctimas de represión, a todos los familiares de las víctimas, a todos los familiares de los presos políticos. Y nosotros creemos, Freddy, por ejemplo, está convencido que todo este sacrificio que hemos hecho cada uno de los perseguidos, tanto los perseguidos como sus familiares, no puede ser en vano. Ese es el mensaje, básicamente, que Freddy esperaría que mantuviéramos todos nosotros, porque hemos avanzado muchísimo y todo eso no puede quedar aquí y no puede ser en vano. Finalmente, Ariana, ¿cómo él está de ánimo luego de 2 años
como huésped en la residencia del embajador de Chile? Mira, Freddy es un hombre admirable, tiene un carácter increíble. Freddy básicamente tuvo ya momentos para definir qué era lo que iba a hacer, y tomó la decisión de refugiarse allí en la embajada. En ningún momento, ni un solo día, Freddy se ha desesperado. Que eso para mí es bastante admirable, porque yo estoy un día encerrada en mi casa y realmente, bueno, uno pierde la paciencia, ¿no? O sea, poniéndose del lado humano, cómo es estar dentro de 4 paredes durante 2 años sin poder salir ni pisar la calle. Pues bueno, nada, Freddy está mentalmente muy fuerte, está perfecto de ánimo, está muy claro en la situación del país, está muy claro con respecto a lo que se tiene que hacer, y bueno, está convencido de que hay que seguir la lucha. Ariana González, gracias por atendernos, acompañarnos, novia del diputado Freddy Guevara, ofreciendo, información valiosa con relación a la situación de este parlamentario, este dirigente de la unidad que cumplió, me parece que ayer, justo 2 años como huésped de la residencia o en la residencia del embajador de Chile en nuestro país. Antes de hacer la pausa para ir a publicidad, comentábamos al inicio que ha trascendido que se redujo la deuda que PDVSA tenía con Rosneft, la rusa Rosneft, a $800 millones, en momentos en los cuales el equipo de Nicolás Maduro advierte o denuncia que no tiene dinero de pronto para la importación de alimentos o medicinas. Hoy los familiares de los pequeñitos que están en el hospital JM de Los Ríos ofrecían rueda de prensa. Vamos a escuchar la denuncia que hacían en un centro asistencial donde en lo que va de año han perdido la vida justamente por las condiciones de salud, al menos 10 pequeñitos. Escuchamos a una de las familiares de estos niños y seguimos en conexión. De verdad, en estos 5 años que tengo aquí, puedo hacer referencia de que ha habido bastante escasez con lo que es la parte de los trasplantes. Nos está subiendo mucho el nivel para hacer los trasplantes de médula. De hecho, nos han fallecido en este nivel de estos 5 o 6 meses alrededor de 15 niños más o menos, 10 o 15 niños más o menos aproximadamente, debido a que en espera pues de esos trasplantes. También tenemos los casos de los niños que reciben sangre, valga la redundancia, de que no tenemos de verdad el área donde se produce pues esto que necesitamos. El banco de sangre ha disminuido mucho, no tenemos sangre con genética, estamos tomando el riesgo de que nuestros niños sean transfundidos sin genética. Ya llevamos al lapso de 1 año aproximadamente sin recibir sangre con genética. Esto puede causar diferentes dificultades en su salud, pues. También tenemos el problema de que no tenemos los filtros para este tipo de transfusiones. Eso también nos atrasa a nuestros niños porque pueden ser contaminados de diferentes enfermedades. También tenemos los casos de las quimioterapias. Hay muchos niños en el área de hematología que nos han fallecido porque simplemente quizás no han obtenido las quimios. Quizás las quimios que nos han conseguido, muy pocas, han sido quimios también vencidas, porque eso también ha pasado. Declaraciones en el marco de esta rueda de prensa de familiares de los niños del JM de Los Ríos en Caracas y, denuncian la falta de insumos en centros asistenciales como este hospital. Sin embargo, hoy trasciende que PDVSA en 21 meses ha cancelado, atención la cifra, $3.800 millones en deuda que contrajo con Rosneft. Sin comentarios. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprecib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Bueno Restaurant el menú es tan extenso y variado que puedes disfrutar de sushi, pastas, carnes, mariscos, pescados, aves, pizza. Tu deseo se hace realidad en Bueno Restaurant. Sus instalaciones modernas y lujosas esperan por ti para que comas bueno y ganes la camioneta del año, full equipo y 0 kilómetros. Todo lo tienes en la Sexta Avenida entre Tercera y Quinta Transversal de Altamira en Caracas. Bueno Restaurant, para vivir y ganar. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Juan Carlos Sosa Purúa. Juan Guaidó no tiene una patente de corso para hacer lo que le dé la gana. Él llegó a ese cargo con un objetivo específico, que es el que estamos demandando todos los venezolanos, que es comandar la libertad de Venezuela, darle la libertad a Venezuela de 20 años de oprobio y de sometimiento a una narcotiranía. Entonces, Juan Guaidó, como presidente de la República, desde el punto de vista legítimo, tenía la obligación de hacer todo lo que tenía en sus manos hacer para lograr la libertad de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo que yo le cuestiono a Juan Guaidó? Que en vez de hacer eso, él llegó allí y se ha dedicado durante 9 meses a ser una especie de estrella de rock, bailando por todo el país, dándole besitos a viejitas y dando mítines políticos a una gente que se está muriendo de mengua, a un país que se está muriendo de mengua. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos una familia de homínidos hace 700, con evidencias de arrastre del dedo gordo, quizás como resultado del balanceo que caracteriza el andar de los infantes. Este hallazgo reciente representa una foto única de lo que probablemente fue una familia de homínidos al borde de un lago en Etiopía hace 700.000 años. Las huellas en la arena tienden a ser efímeras y sus rasgos más característicos pueden desdibujarse en tan solo horas. Sin embargo, cuando por causas excepcionales logran fosilizarse, asemejan a las fotografías, porque pueden ilustrar lo que ocurría en un mismo lugar y en un mismo momento. No así ocurre con los huesos fosilizados, que tienden a moverse de un estrato a otro y acumularse durante períodos que son, con frecuencia, difíciles de precisar. Un grupo de investigadores de la Universidad de Roma Sapienza y la visión arqueológica de Melka Kunture y Balchit descubrieron un grupo de huellas que aluden a la presencia de una especie extinta del género Homo, llamado Homo heidelbergensis, que vivió en África y Europa entre 800.000 y 300.000 años antes del presente. El grupo estaría conformado por adultos y niños acompañados de ñúes, gacelas e hipopótamos a las orillas de un lago. Restos de implementos con bordes afilados sugieren que estos homínidos usaron herramientas para desmembrar los cadáveres de sus presas. Este hallazgo representa una de las más completas reconstrucciones de un grupo de homínidos multietario, asociado a un escenario de cacería en el Pleistoceno. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó
El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso. Estadísticas, entrevistas, pronósticos. Trasnocho Hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche. Solo por RCR Deporte, 750 AM. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y en esta parte del programa hablamos acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, lo dicho. Una caída de hasta 70% del Producto Interior Bruto acumulado de nuestra economía entre 2013 y 2019, proyecta la firma Ecoanalítica, entre otros datos, producto de la política en materia económica en nuestro país. Nos acompaña Víctor Salmerón vía telefónica en esta parte del programa. Él es periodista, especialista en el área económica, freelance, escribe en varios portales informativos. Víctor, 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues mucho interés de conocer los detalles acerca de estas proyecciones. Estamos en la época en la que firmas como Ecoanalítica y otras tratan de explicar lo que va a ocurrir con el futuro económico de nuestro país. Yo te pediría un primer comentario, Víctor, sobre este dato que explicaba ayer, por cierto, Asdrúbal Oliveros, sobre la caída de nuestra economía en un país que no está en guerra, pero tampoco ha sufrido una catástrofe natural. ¿Qué puedes decirnos? Sí, bueno, evidentemente yo diría que el resumen de las proyecciones que presentó ayer Ecoanalítica nos indican, uno, este punto, la contracción, la pérdida de tamaño de la economía venezolana. Cuando hablamos del PIB, hablamos de lo que se produce en un año respecto al año anterior, y la proyección de Ecoanalítica es que este año el PIB de Venezuela se reduzca 39%. Eso haría que al comparar el tamaño de la economía al cierre de este año con el que tenía en el 2013, pues el tamaño de la economía venezolana al cierre de este año sea alrededor de 40% de lo que era en el 2013, ¿no? Obviamente esa es una caída dramática que coloca a Venezuela entre las principales debacles económicas que ha habido en el mundo, y sobre todo, como bien decías, cuando se toma en cuenta de que ya el ranking de esas principales caídas generalmente incluyen a países que han tenido guerras o catástrofes naturales. Ese no es el caso de Venezuela. El caso de Venezuela es un colapso absoluto de su modelo económico, ¿no? Esa caída de la economía que es producto de un menor gasto del gobierno, es decir, el gobierno inyecta bolívares que tienen menos poder de compra, de menor consumo, de empresas que no tienen cómo producir porque no tienen dólares para importar materia prima, se combina con una inflación muy elevada. La inflación, según Ecoanalítica, este año va a cerrar alrededor de 18,000%.
Eso, aunque parezca mentira, es tan terrible las cifras macroeconómicas venezolanas, que eso es una desaceleración importante respecto a la inflación del 2018, que estuvo alrededor de 1,5% según las cifras que manejaban distintas consultoras, aunque luego el Banco Central pues dio unas cifras bastante bajas de inflación, pero que igual fueron sumamente altas, que fueron una inflación de 130,000% en el 2018. Esto indica que nos estamos moviendo a una inflación que sigue siendo altísima, pero ciertamente menor que la del año pasado. Lo que habría que decir allí es que esa desaceleración de la inflación se está logrando a un altísimo costo en otras áreas de la economía. Básicamente se está logrando porque se ha desplomado el consumo a través de reducir el crédito bancario, básicamente. Creo que quienes nos escuchan y tienen una tarjeta de crédito saben que hoy por hoy pues esa tarjeta de crédito prácticamente no compra nada. El crédito se ha paralizado por unas acciones que ha tomado el Banco Central. Bueno, eso incide en la demanda y también frena la cantidad de dinero que hay en la economía, y bueno, eso hace que la inflación de alguna manera esté perdiendo impulso, pero ciertamente yo diría como resumen que estamos muy lejos de dar una vuelta en U y salir de esta calle ciega. Pues es una economía que sigue reduciéndose hasta unos niveles alarmantes, que sigue teniendo una inflación muy alta y con unas perspectivas que no mejoran en las proyecciones para el 2020. Para el año que viene se sigue pronosticando una inflación de más de 4 dígitos y una nueva caída del PIB. Víctor, hay un dato que en lo personal nos llamó poderosamente la atención. Quisiera compartirlo contigo. Tú mencionabas 2 escenarios en materia de tipo de cambio, de cotización del dólar. Uno que donde finaliza el dólar entre 40 y 45 mil bolívares, y otro donde alcanzaría entre 90 y 96 mil bolívares. Quisiera conocer los detalles acerca de las razones y qué puede determinar un caso o el otro. Te escuchamos. Sí, bueno, el precio del dólar tenemos que verlo como el de cualquier otro producto o mercancía. Entonces, hay una tremenda escasez de dólares, hay muy poca oferta de dólares y la demanda es muy alta. Entonces, eso hace que el dólar debería aumentar a una velocidad muy fuerte. Sin embargo, el Banco Central, como decía antes, ha quitado bolívares del mercado, limitando el crédito. Es decir, ya las empresas no pueden, como en el pasado, financiarse, pedir crédito para con esos bolívares ir a comprar dólares. Eso ha limitado por ese lado el efecto de la demanda de dólares. Entonces, bueno, quien tiene en su mano cuánto dinero ingresa o no a la economía, ya que no hay crédito, prácticamente el crédito está trancado, porque la medida que ha hecho el Banco Central tiene como consecuencia que 80 de cada 100 bolívares que los bancos tienen en depósitos no los pueden prestar, están obligados a dejarlos congelados, guardados en una especie de caja fuerte. Entonces, quien tiene en su mano la cantidad de bolívares que podrían ingresar a la economía en lo que resta de año es el gobierno, a través del gasto que pueda ejecutar. PDVSA le debe una enorme cantidad de dinero a empresas que son sus proveedores, que le venden tuberías, insumos, etcétera. También el gobierno ha paralizado el dinero destinado a la poca inversión pública que todavía se hace. Entonces, estos 2 escenarios de Ecoanalítica se basan en el primero, donde el dólar se mantiene en un rango de entre 40 y 45 mil bolívares. Es un gobierno que inyecta pocos bolívares de aquí al resto de año, y el segundo es un gobierno que gasta más de lo que se prevé que podría ser, y entonces el dólar obviamente se dispara porque todas esas empresas que van a recibir bolívares del gobierno como pago, etcétera, van a ir a cambiar esos bolívares que se están desintegrando, que todo el mundo sabe que es una moneda que prácticamente ha quedado pulverizada,
por una moneda que sí le dé algún tipo de garantía, que ese es el dólar, ¿no? Claro, lo que pasa es que en una economía como la nuestra, Víctor, que se ha dolarizado al menos desde el punto de vista de las transacciones, un incremento de esa naturaleza es un golpe durísimo al bolsillo de los ciudadanos. De hecho, si no hay ajuste de salario y en el peor de los escenarios, bueno, terminaría el sueldo mínimo prácticamente en $1.50 mensual a finales de este año. Yo te pediría un comentario con relación a este tema. Bueno, diría dos cosas, ¿no? Una, que yo sé que ciertamente impacta, pero es tan desequilibrada lo que está ocurriendo con la economía nuestra, que tomemos en cuenta que de no haberse estrangulado el crédito, ciertamente el dólar hoy en este momento estaría en unos niveles muchísimo más altos de lo que está, ¿no? Y que no es gratis ese estrangulamiento del crédito, y que tiene un costo en empresas que no pueden financiar capital de trabajo o adquisición de materia prima o alguna actividad productiva, y de ahí viene pues la menor producción y el descalabro de la caída de la economía, el descalabro del PIB. Ahora, ciertamente el aumento del dólar pues tendría un impacto en la inflación, en el costo de una cantidad de productos que todavía ingresan, porque son productos importados, en el costo de los precios de una cantidad de empresas. Mi comentario iría al tema del salario mínimo. Yo creo que ya el salario mínimo hace años que dejó de ser un indicador. La realidad es que estudios como el que hizo la firma More Consulting, etcétera, nos muestra que los venezolanos están viviendo no del salario mínimo, viven de 2 y 3 trabajos, de la economía informal. Las personas que tienen ese salario mínimo prácticamente no van a los ministerios, que es donde todavía hay trabajadores que reciben salario mínimo. Lo que muestran esos estudios es que la persona, si acaso, va un día a la semana al trabajo y de resto está dedicado a otras actividades. Eso hace entonces que en promedio el ingreso de la familia pues esté alrededor de $20 o $30 al mes. Obviamente eso es un empobrecimiento muy fuerte, pero explica entonces cómo es que están sobreviviendo los venezolanos, porque ciertamente con $2 al mes no hay nadie que viva en ningún país del mundo, ¿no? Pero, Víctor, hay viejitos que tienen que lidiar con eso, que lo único que reciben es la pensión y que han dejado incluso de tomar sus medicinas por la crisis que atraviesa nuestro país. Sí, bueno, evidentemente, es decir, yo estoy hablando, cuando hablo de estos números, hablo de los promedios. Puede haber alguien, ciertamente, que vive únicamente del salario mínimo, esos pueden ser los pensionados, que viven de la caja CLAP. Obviamente, esa población es la que está sufriendo más la crisis económica, es la que se encuentra en pobreza crítica, ciertamente. Algunos sobreviven con algo de remesas que puedan estar recibiendo del exterior, pero ciertamente es el impacto que ha sufrido la población, el empobrecimiento, pues es muy fuerte. Yo solo hago la distinción de que el salario mínimo, a grosso modo, ya no es el indicador de ingresos, y que hay que tomar en cuenta otras variables como el sobretrabajo, como las distintas fuentes en el sector informal. Distintos estudios que he visto pues nos hablan de que de allí están viniendo algún tipo de ingresos que ha permitido a un porcentaje de la población pues sobrevivir. Eso no quiere decir que no haya otro grupo de la población que esté en pobreza crítica y que esté en una situación muy precaria, ¿no? Indudablemente que es así. Víctor, preguntarte, a la luz de la información que tú manejas, ¿quién es el responsable de esto? En un momento determinado, hace tiempo, se llegó a mencionar a Alfredo Serrano, este profesor español, dirigente de Podemos, como uno de los ideólogos
yo te diría, ya lo digo a título personal, de esta locura económica, porque no tiene explicación que sometas a la población a semejante empobrecimiento sin razón alguna, la destrucción de la economía, como ha ocurrido durante los últimos años en nuestro país. ¿Quién está detrás de la política económica en el equipo de Nicolás Maduro? ¿Esto se conoce o no? Bueno, yo diría que primero el desastre económico que tiene Venezuela es heredado, o sea, su semilla fue sembrada durante la administración del expresidente Chávez. Fue un país que se endeudó, que multiplicó su deuda por 5 en el mismo tiempo en que el precio del petróleo batía récord, que no ahorró, que no creó ningún fondo de ahorro como sí hicieron el resto de los países petroleros, y que malbarató buena parte del dinero en unos proyectos que no terminó, que muchos tienen una alta dosis de corrupción, que muy pocos producen hoy en día absolutamente nada, y que hizo además el contrasentido de no invertir para mantener la producción petrolera. Yo creo que el gran responsable de lo que ocurre hoy son los que han manejado la PDVSA y los planes de inversión de PDVSA, al punto de que PDVSA está produciendo hoy alrededor de 800.000 barriles diarios. Eso es la cantidad de petróleo que generaba Venezuela en 1947. Entonces, esas son las causas de fondo, junto a un proyecto económico que era de controlar los precios, controlar el dólar, controlar cualquier tipo de iniciativa en la economía. Eso colapsó, y la respuesta que dio Maduro a ese colapso fue absolutamente precaria. En un momento fue más control, fue colocar al frente de PDVSA a personas cada vez menos preparadas. Y bueno, en todo este manejo que ha permitido, digamos entre comillas, que el gobierno de alguna manera flote allí como control del crédito, las medidas que ha tomado de disminución un tanto del gasto para mitigar en algo la inflación. La información que yo tengo es que hay unos asesores, aparte de Serrano Mancilla, unos asesores que trabajaron con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Caramba. ¿Son ellos entonces los responsables de que la economía esté como está? Por cierto, Ecoanalítica proyecta que la producción petrolera caería a 500.000 barriles el próximo año, ¿correcto? Bueno, sí, o sea, la idea allí detrás de esa cifra, que se parece a las de otras consultoras, es que está el desastre actual en PDVSA, la falta de gerencia, la falta de preparación en sus directivos, la falta de inversión para mantener algunos campos, etcétera, que la producción va a caer a los 500.000 barriles que produce PDVSA en las asociaciones que tiene con las empresas extranjeras, que son las que todavía mantienen en buena parte lo poco que está produciendo Venezuela. Ahora, yo diría que los responsables de lo que ocurre con la economía venezolana no son los asesores, son el presidente de la República y el Consejo de Ministros, y diría ya en una manera más amplia, pues los mismos venezolanos, mientras se hacían cualquier tipo de disparates como quintuplicar la deuda mientras el petróleo batía récord, pues absolutamente estábamos en un país dedicado a consumir, a comprar dólares baratos, a los cupos de Cadivi, y prácticamente nadie buscaba controlar hacia dónde se estaba dirigiendo los destinos de Venezuela, ¿no? Y en algunos casos a votar, y esto lo digo a título personal, por el proyecto político que nos han traído hasta acá. Víctor Salmerón, gracias por atendernos, acompañarnos, periodista especializado en el área económica, freelance, escribe en varios portales, compartiendo información valiosa acerca de las proyecciones para nuestra economía, cerrando el año 2019 y de cara al próximo 2020. Vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos. Lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la Dirección General de la Estación, en la Gerencia de Producción Willy Charcaya, en la producción Kenyer Caramillo y María Quintero, en los controles Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo.